Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a la tercera clase. El día de hoy vamos a hablar sobre plasticidad cerebral en el proceso de neurorehabilitación geriátrica. Creo me habían mencionado que, no sé si aquí está la persona que me dijo que le llamaba la atención esa rama de la fisioterapia, pero bueno, es un tema muy importante y que me gusta, espero me entiendan, espero tengan dudas y preguntas al finalizar la clase, ¿va? Entonces, bueno, pues empezamos con esta frase que me gusta mucho, que dice que no debemos de preocuparnos por las arrugas del rostro, sino por las del cerebro. Muchas veces a lo mejor nos vamos más por la apariencia, pero no nos enfocamos tanto en qué es lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Y si hablamos de envejecimiento, bueno, pues obviamente va a haber muchos cambios en el cerebro conforme nosotros vamos, pues, creciendo, ¿no? Entonces, vamos a ver lo primero, que nos dice que la neuroplasticidad no se pierde con el envejecimiento. Una idea que tenemos mala es que creemos que cuando nosotros ya somos adultos o ya de mayor edad, ya no tenemos la capacidad de aprender nuevas cosas y pues eso es una gran mentira, ¿no? Aquí nos menciona que los cambios, si hablamos de la arbolización dendrítica, la densidad de las espinas, la sinapsis, no están relacionadas con la actividad cerebral ni con la edad. Eso no tiene nada que ver. Aunque una persona pueda tener 80 o 90 años, su cerebro aún es capaz de seguir aprendiendo y de seguir creando nuevas conexiones eh, de neuronas, ¿no? Entonces, en los artículos que encontré, nos menciona que la neuroplasticidad pues sigue a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y que un factor que pueda ayudar o promover que esta neuroplasticidad continúe es el ejercicio. Entonces debemos de tener en cuenta que nosotros como fisioterapeutas, nuestra función es ayudar al paciente a que pueda seguir creando esas nuevas redes o esas nuevas conexiones en nuestro cerebro, ¿sí? Si hablamos de las estadísticas, aquí nos menciona que pues la población mundial va creciendo a un ritmo del 1% al año. Esto va a depender o va a variar según la región en donde se encuentre, pero en un promedio eso es lo que está pasando. Y que el porcentaje de las personas de más de 65 años va a ir incrementando. Se tiene un estimado que en países de desarrollo para el 2025 en América Latina va a haber más de 100 millones de habitantes de la tercera edad. Eso quiere decir uno de cada 8 habitantes. ¿Y por qué debemos de saber estos porcentajes o estas estadísticas? Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud nos dice que el envejecimiento eh, es un factor que va a estar presente y que debemos de tener en cuenta, pues a lo mejor una estrategia para poder brindarles una mejor calidad de vida a esas personas, ¿no? Entonces, si va a haber una población alta de adultos mayores, pues también debe de existir programas que puedan ayudarlos a llevar una vida mejor, ¿sí? Entonces, este fenómeno demográfico, pues lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que seguir monitoreándonos para poder, pues, ver qué podemos ofrecerle a ese tipo de personas. Y bueno, el hecho de que la población adulta mayor vaya en aumento, como les digo, requiere de desarrollar planes de acción para la atención adecuada, ¿no? El envejecimiento pues nos va a retar a los sistemas de salud y bueno, pues nos hace que tomemos en cuenta que la longevidad es un factor importante. Entonces, eh, esto sí hay que tenerlo presente, ¿sale? Es como si, no sé, pusiéramos el ejemplo a lo mejor de las personas ahorita actualmente que tienen obesidad, pues nosotros debemos de generar programas específicos para ellos, pero dentro de unos años la mayor de la población va a ser adulta, mayor, entonces los programas deben de ir enfocados a ese tipo de personas.
Y bueno, hablando a grandes rasgos sobre la afectación que tiene una persona cuando envejece, pues sabemos que va a haber una afectación en los múltiples órganos que tenemos en el cuerpo. Si hablamos a grandes rasgos, pues el envejecimiento va a afectar los vasos sanguíneos del corazón. ¿Por qué? Porque va a existir una menor distensibilidad y pérdida de tejido en las arterias y en las venas, lo que hace que pues sufran de hipertensión, por ejemplo, ¿no? O alguna patología del sistema cardíaco. Además, va a haber también afectación por parte del riñón. ¿Por qué? Porque disminuye la velocidad de filtración, pues eso también ocasiona problemas, por ejemplo, de incontinencia, ¿no? Que no sean capaces también de filtrar las vitaminas o los minerales, por ejemplo. También va a haber afectación en la masa muscular. Este creo es muy evidente y es muy importante para nosotros porque sabemos que va a haber una disminución de la masa muscular y por ende va a haber una disminución de fuerza, de potencia y de resistencia. Y es por eso que también las personas adultas mayores pues ya les cuesta trabajo a lo mejor moverse, caminar, ¿no? También va a haber un aumento de grasa corporal, este específicamente en la zona visceral. Y en eso también hay que tener cuidado nosotros. ¿Por qué? Porque comienzan ya los problemas de, a lo mejor, de diabetes, de hipertensión, como les decía. Y si uno trabaja con ellos mediante el ejercicio, pues va a ir previniendo esos factores patológicos, ¿no? Otro, otra afectación que se ve en el envejecimiento es la resistencia a la insulina. Y es por eso que les sigue de la diabetes. Además, también se va a encontrar una disminución de la testosterona y los andrógenos, lo que ocasiona la andropausia en los hombres, y una disminución de los estrógenos y la progesterona, que sería lo que ocasiona la menopausia en las mujeres, ¿no? Y bueno, si hablamos a nivel del cerebro, también va a haber grandes cambios por el envejecimiento. Vamos a mencionar solamente algunos. Bueno, si hablamos, les digo, del envejecimiento a nivel del sistema nervioso, lo principal y un dato que me pareció muy importante es que a partir de los 60 años de edad, el cerebro va perdiendo de 2 a 3 gramos por año. Entonces, el primer factor es que se pierde peso. El segundo es que, bueno, a la pérdida de peso se acompaña la pérdida de volumen, ¿sí? ¿Y por qué esto nos interesa a nosotros? Porque todas esas disminuciones, todas esas pérdidas son las que ocasionan por la falta de equilibrio, la falta de concentración, la falta de coordinación, de memoria, de agilidad, de habilidad, todos esos factores, signos o síntomas que vemos ya en los adultos mayores, ¿sí? Además, también va a haber un aumento del volumen total de los ventrículos. Esto quiere decir que va a aumentar el líquido que hay en el cerebro. Y les digo, todos estos cambios que suceden en el cerebro ocasionan los síntomas que ya conocemos. Y el siguiente es la disminución de lípidos, proteínas y flujos sanguíneos. Entonces, al no tener o al no llegar esas proteínas que necesita el cerebro, pues su funcionamiento no va a ser el más óptimo. Entonces, tenemos que entender primero todo lo que le pasa a nuestro cerebro para después saber cómo vamos a trabajar en esa parte, ¿sí? Algunos otros como datos importantes que pasan en el cerebro es que también las neuronas se atrofian, va a haber pérdida a lo mejor de esas conexiones neuronales y también se puede ver involucrado el cerebelo, el hipocampo, las- los gránulos de lipofusina, que son ya más proteínas que funcionan en el cerebro. Las células gliales también se ven afectadas a nivel de su estructura. Y bueno, pues les digo, todas están involucradas en la complejidad de crear nuevas redes o nuevas conexiones, ¿no? No sé si tengan alguna duda de estos cambios que se comiencen a ver en el envejecimiento.
Bueno, esta pregunta me parece muy importante y creo que es la que le deberíamos de hacer a nuestros pacientes, ¿no? Preguntarles qué es lo que quieren, un envejecimiento común o un envejecimiento exitoso. Yo lo llamo así, ¿no? El envejecimiento común es dejar pasar los años y pues vivir ahí como se pueda. Dentro del envejecimiento común ya entran todos estos cambios negativos, ¿no? La pérdida de peso, la pérdida de volumen cerebral, la pérdida de neuronas, el aumento de las lipoproteínas que afectan al cerebro, el aumento del diámetro de los ventrículos, el aumento del líquido en el cerebro, la disminución de las áreas asociativas y todo esto conlleva pues a todo la pérdida de coordinación, de habilidad, de memoria, de cognición. Todo eso yo lo meto en el envejecimiento común, ¿no? Solo pues como conformarse con lo que está pasando y no buscar alguna solución. Pero dentro del envejecimiento exitoso es tener una mejor calidad de vida, ¿no? Mediante el ejercicio, a lo mejor mediante actividades que les guste, si les gusta bailar, si les gusta pintar, si les gusta escribir o buscar los intereses que tenga el paciente. Yo les puedo apostar que la mayoría se inclina más por este lado, por el envejecimiento común, porque ellos comienzan a creer que pues ya no son suficientes, que ya no pueden dar más, que ya trabajaron toda su vida y que en ese momento pues ya lo único que les queda es dejar pasar los años, ¿no? Y es aquí donde ya entran en una actitud negativa y pues todo eso no ayuda a la rehabilitación. Esta actitud negativa o esta depresión, pues se podría decir, se llama distimia, que es una depresión ya crónica, donde pues, los pacientes creen que ya no son capaces de hacer las cosas. Y pues también eso influye mucho sus familiares, ¿no? Porque hay familias que incluso hasta los llevan a los asilos o eso, y ya los dejan abandonados, y no es que los motiven a seguir adelante, a que sigan en movimiento, a que intenten hacer sus cosas, sino que al contrario, los hacen como de menos y pues ya lo menos que quieren es cuidarlos o estarlos viendo. Entonces uno como fisioterapeuta pues los tiene que motivar y decirles que sí son capaces de hacer cosas y que las pueden hacer, que las pueden aprender, que pueden adquirir nuevas habilidades y que todo depende pues de la práctica, como siempre. Y pues les digo, nuestro trabajo es eso, motivarlos y enseñarles a hacer las cosas en medida de sus posibilidades, ¿no? Entonces, a lo mejor esta pregunta lo pueden comenzar a hacer a sus pacientes y me van diciendo qué es lo que les dice. Y bueno, si hablamos del envejecimiento exitoso, sus características las podría resumir en estas tres, que es que debe de existir una reserva intelectual. Esto a que se refiere al aprendizaje continuo, a que quieran aprender, a que quieran crear esas nuevas habilidades. Además, obviamente debe de haber una activación muscular y esto se va a ir de la mano con el aprendizaje, ¿no? Porque si nosotros les enseñamos a hacer ejercicio de la manera correcta, es lo que les decía la vez pasada, lo aprenden y ellos lo pueden hacer en su casa, sin necesidad de que estemos nosotros con ellos. Y también va a influir mucho la personalidad, el temperamento y el carácter que tenga la persona. Si tienen una actitud positiva, la rehabilitación va a ser más fácil y mucho más divertida por parte del paciente. Pero pues si tienen una actitud negativa de que no quieren intentar las cosas, de que no lo quieren hacer, o de que a lo mejor tienen esa inseguridad de hacer las cosas, primero les va a costar más trabajo y segundo les va a ocasionar que no vean los resultados que esperan en el tiempo que esperan. Entonces, pues a lo mejor van a comenzar a desconfiar de nosotros como sus terapeutas. Por eso les digo y les insisto, nosotros somos los que debemos de motivar al paciente a decirles que sí pueden hacer las cosas. Y bueno, si hablamos ya de lleno sobre la parte de la neuroplasticidad, no sé si conozcan este término de redes gevianas. ¿Las habían escuchado? A ver, díganme, ¿habían escuchado ese término anteriormente? ¿Qué creen que sean las redes gevianas?
¿Qué creen ustedes que signifiquen redes Gevianas? No, no lo había escuchado. Jamás. ¿Por qué? Bueno, se supone que eso sí lo enseñan en la escuela. No, nunca, 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 nunca. Yo creo que sí, ya lo habían escuchado. O bueno, sí deben de saber qué es. No, bueno, no se preocupen. Básicamente las redes Gevianas son las conexiones entre las neuronas. Ese es como el nombre científico, por así decirlo, pero es la red neuronal, no es otra forma, no es otra cosa. Y bueno, estas redes Gevianas se crean o se forman mediante la neuroplasticidad, ¿sí? Como bien lo dice ahí, se van acumulando en la mente mediante el tiempo. Eso quiere decir que porque desde que nacemos hasta que nos morimos, siempre estamos en constante aprendizaje. Justo ahorita lo que pasó con ustedes, ya crearon nuevas conexiones en su cerebro y crearon una nueva red Geviana, que son las conexiones entre neuronas. Es la neuroplasticidad básicamente, ¿sí? Y bueno, entonces las redes Gevianas son las reservas intelectuales o lo que se puede llamar el aprendizaje que tenemos mediante toda nuestra vida. Y bueno, para que se crean estas nuevas redes, se necesitan aprender nuevas actividades o realizar nuevas cosas. Les digo, esto es básicamente la neuroplasticidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ya nos vamos a una definición, pues por lo que me acuerdo, la neuroplasticidad se podría definir como el potencial que tiene nuestro cerebro para el cambio, ¿no? La facultad de modificar a lo mejor nuestra conducta o tal vez de adaptarnos a algo que esté pasando en nuestro contexto. Y bueno, la neuroplasticidad se presenta como la capacidad del cerebro de armar, fortalecer, desarmar a lo mejor o crear estas redes neuronales. Y bueno, todas estas redes van a poseer un fuerte lazo entre ellas y se van a guardar, por así decirlo, en nuestra memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque eso nos va a poder permitir formar desde nuestro carácter, desde saber qué vamos a hacer en tal situación, las habilidades que aprendemos, no sé, por ejemplo, tocar algún instrumento, dibujar, patinar, bailar, hacer algún deporte, todo eso es una constante aprendizaje y todo ese aprendizaje pues son las redes que viajan, las conexiones que existen en el cerebro. ¿Sí? ¿Claro, ahí? O las enredé un poquito más. No sé, díganme, váyanme diciendo, por favor. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No se perdieron? Bueno, entonces, también podríamos decir que existen dos tipos de neuroplasticidad, la positiva y la negativa. ¿Cuál es la positiva? Bueno, la que se va a encargar de crear y de ampliar todas estas nuevas redes o estas nuevas conexiones, ¿sí? Y la negativa es la que su objetivo va a ser eliminar o disminuir aquellas que no se utilizan. Ejemplo, no sé si vieron la película de Intensamente, ¿se acuerdan como de esos monitos que van succionando las bolas que están ahí en el cerebro, sería el cerebro, que dicen algo que esto lo guardamos y esto lo desechamos? Eso es lo que les acabo de decir en este punto, la neuroplasticidad positiva y la negativa. La positiva es la que decide que se queda ese aprendizaje que a lo mejor más adelante nos sirva. La negativa es la que lo desecha, la que lo elimina y la que hace que no lo recuerdemos. ¿Sí? Ahí claro también, no hay problema en ese punto.
Entonces, para que nosotros podamos crear una neuroplasticidad positiva, es necesario reiterar y practicar e insistir en los conocimientos que ya tenemos aprendidos, ¿sí? ¿Para qué? Para que les digo, en el transcurso de nuestra vida lo recordemos y lo sigamos poniendo en práctica. Pero ¿qué pasa cuando uno empieza a envejecer? Pues a lo mejor la memoria empieza a fallar por todos estos cambios que ya mencionamos y ese aprendizaje se comienza a olvidar un poco, ¿no? Entonces, si uno no lo practica, si uno no lo vuelve a intentar o vuelve a hacer las cosas, obviamente ese aprendizaje se va a desechar y ya no vamos a poder recordar cómo hacerlo. Entonces, dentro de la fisioterapia, de eso se trata, de que veamos cuáles son las actividades de nuestro paciente, veamos cómo las realiza y si comenzamos a detectar que hay ciertos como signos de alarma, que ya comienza a olvidar a lo mejor cómo hacer las cosas o que le cuesta trabajo a lo mejor ya caminar o mantener el equilibrio, es ahí donde nosotros debemos de entrar y pues poner un plan de tratamiento adecuado, ¿sí? Entonces, les quiero mencionar como los puntos claves que tenemos que tener en mente para realizar un buen aprendizaje, ¿sí? El primero es que tenemos que buscar que sea significativo y que tenga sentido para la vida del paciente, ¿sí? La terapia va dirigido hacia él, además de que debe de captar la atención, ¿sí? Porque de nada sirve que les repito, a lo mejor lo acuestemos, lo que sea, y le digamos, haga 10 repeticiones, mueva su brazo, mueva su pierna, intente mantenerse de pie y ya. Si al paciente no le llama la atención la actividad que está haciendo, en primera se va a aburrir y en segunda no lo va a aprender y al no aprenderlo, pues no lo va a llevar a cabo en su vida diaria. Entonces, debe ser significativo, tener sentido para él y que llame su atención, ¿sí? Además, debe de estar vinculado con conocimientos que ya tenga anteriormente. ¿Para qué? Para que los pueda comprender fácilmente y además, yo creo que algo muy importante le debe de causar una gran impresión eso nuevo que está haciendo. ¿Por qué? En una conferencia la otra vez escuché que dicen que para que uno pueda aprender algo nuevo, lo debe de repetir mínimo entre 400 y 500 veces para que el cerebro lo asocie, lo aprenda y lo guarde, ¿sí? En cambio, si uno lo hace de una manera atractiva, más llamativa, que les guste, que impresione, no sé, a lo mejor, por ejemplo, estas diapositivas que tengan color, movimiento, lo que sea, el aprendizaje va a ser más fácil y más rápido y se tendrá que repetir a lo mejor unas 2 o 4 veces. Entonces, eso mismo hay que llevarlo con nuestro paciente, ¿sí? Si les digo, por ejemplo, le gusta bailar, entonces hay ejercicios que podemos trabajar en el baile, que sería el equilibrio, la coordinación y los rangos de movimiento. Entonces le preguntamos, por ejemplo, qué tipo de música le gusta, eh, qué ritmo, ¿no? Y pues ya que nos diga, no sé, el danzón, que es lo que más le gusta a las personas adultas. Entonces buscamos la música, buscamos a lo mejor o creamos una coreografía en donde pueda trabajar el equilibrio y la coordinación, se le enseñamos, se lo, sí, se lo mostramos como 2, 3 veces, que lo aprenda, que lo repita y luego inconscientemente el paciente lo hace. ¿Por qué? Porque está basado en alguna actividad que le gusta y que le llama la atención. Entonces, a lo mejor en lugar de, les digo, hacer ejercicios de sentarse, pararse, de seguir una línea, mediante el baile estamos trabajando todos esos factores que queremos mejorar en el paciente. Entonces, este punto básicamente es buscar la actividad dirigida a él, que le llame la atención, que le cause impresión y que esté vinculada con conocimientos que ya tenía antes para reforzarlos o para aprender algo nuevo, ¿sí? Entonces vamos a la siguiente. Bueno, aquí nos menciona que el proceso de neurorehabilitación geriátrica va a estar como, se podría decir que vinculado por dos partes. Una por parte del paciente, que reitero y repito, debe de haber imaginación por parte de él, una actitud positiva
y tener la convicción y las ganas de hacer las cosas. Y por parte del fisioterapeuta, pues debe de existir el compromiso, la creatividad para poder realizar las sesiones de terapia pues acordes y a gusto del paciente. Entonces, también en un artículo que leí decía que pues, los fisioterapeutas son los que se van a encargar de realizar esos programas de ejercicio. Y como sabemos, pues el ejercicio va a ser la mejor terapia antienvejecimiento disponible y que existe hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque va a mantener una actividad funcional constantemente. Y hay estudios que dicen que en roedores el ejercicio induce a cambios en los neurotransmisores. ¿Por qué? Porque va a aumentar los niveles y pues va a hacer que llegue más proteínas, más oxígeno, más sangre, que las funciones del cerebro sean mucho mejor. Imagínense, si eso pasa en roedores, ¿qué no va a pasar en el ser humano? Y bueno, eh, yo pienso que a lo mejor existe una relación entre la capacidad aeróbica, entre la plasticidad y entre la memoria del paciente. Si se trabajan esos tres factores, pues la rehabilitación va a ser buena. La capacidad aeróbica, ¿qué es? Pues el ejercicio, la condición física, la potencia, la resistencia que pueda tener. La plasticidad es eso, esa capacidad de aprender las cosas. Y la memoria, pues es que lo pueda guardar y que lo pueda repetir posteriormente, ¿sí? Si hablamos ya a nivel musculoesquelético, sabemos que durante el ejercicio pues existe una constante contracción de los músculos, ¿no? Y esto hace que se liberen muchos factores hormonales, los cuales van a regular el metabolismo y pues van a hacer que los órganos funcionen de una mejor manera. Eso yo creo que sí lo tienen claro. Además de que se segregan endorfinas, proteínas y un sinfín de cosas que pasan durante el ejercicio, ¿sí? Entonces, les digo, el ejercicio se dosifica, ¿sí? Eso siempre hay que tenerlo bien en cuenta. Y para que pueda existir una neuroplasticidad correcta, se debe de crear un ejercicio, un programa de ejercicio adecuado. Aproximadamente la intervención que nosotros podemos hacer debe de durar al menos 6 meses hasta un año. ¿Para qué? Para obtener los cambios cerebrales que nosotros queremos, los objetivos que queremos alcanzar. A ver, déjenme ver cuál sigue, qué diapositiva. Ah, aquí está, el protocolo de actividades que debemos de seguir. Lo puse nada más así muy en general, pero ahorita les explico cada uno. Entonces, el primero es definir el avance cognitivo. Tenemos que estar en constante como revisión de nuestro paciente, qué es lo que va aprendiendo, qué es lo que se le dificulta, si entiende nuestras indicaciones, si no lo hace, y si es que realmente está adquiriendo nuevas habilidades y nuevos aprendizajes. La reserva intelectual, que básicamente es el aprendizaje o la capacidad cognitiva que tiene el paciente. Los factores hormonales, es lo que les decía, el ejercicio libera endorfinas que hacen sentir que uno se sienta feliz, alegre, contento y satisfecho con lo que está haciendo. Entonces tenemos que ver que esté pasando eso. También hay que poner mucho hincapié en los factores dietéticos, que es la alimentación que tenga el paciente. Si no tiene una adecuada alimentación y hace ejercicio, en lugar de que sea positivo los resultados, puede ser que sea malo, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo regular los pacientes adultos mayores ya tienen otras enfermedades asociadas. Entonces, lo mismo, les repito, hay que hacer una buena historia clínica, una buena valoración para poder plantear un buen tratamiento y adecuado a cada paciente. Recuerden que debe ser individualizado y personalizado. A grandes rasgos, les podría poner un ejemplo a lo mejor de un protocolo de ejercicio. No sé si quieran que se los platique para que tengan como una idea.
de cómo se realiza un programa de ejercicio terapéutico. ¿Sí? Díganme. Sí, les pongo un ejemplo nada más, muy, muy, muy a grandes rasgos. Sí, bueno. Entonces, como les mencionaba, un programa de ejercicio para que realmente podamos ver si está funcionando y si estamos alcanzando los objetivos que pusimos al principio, debe de durar al menos 6 meses mínimo. Y bueno, pues de ahí en adelante puede durar 1 o 2 años en el tiempo que nosotros estemos trabajando con el paciente, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta los factores de intensidad. Esas variables hay que tenerlos siempre en cuenta. Entonces, va a haber un resultado positivo si tenemos una dosificación correcta en el entrenamiento aeróbico y de resistencia, ¿sí? Recordemos que existen dos tipos de ejercicio, el aeróbico y anaeróbico. Aeróbico básicamente es la condición física y el anaeróbico es la potencia y la fuerza, ¿sí? Entonces, tenemos que combinar esos dos tipos de ejercicio para tener buenos resultados. Entonces, les digo, por decirlo, para realizar ejercicio aeróbico de intensidad moderada, mínimo deben ser 150 a 300 minutos por semana, ¿sí? Si es un ejercicio moderado. Y si queremos realizar a lo mejor ejercicio de más intensidad, serían de 75 a 150 minutos por semana, ¿va? Entonces, si lo pasamos a sesiones, se podría decir que de 2 a 3 sesiones por semana se puede completar esos minutos de ejercicio. Y bueno, para poder equilibrar la dosis del ejercicio, las recomendaciones van a depender de la prescripción de la frecuencia, el tipo y el tiempo. ¿Sí? Esos son los factores. Frecuencia, tipo y tiempo que nosotros vamos a plantear desde un inicio. ¿Sí? Claro, sí, no se han perdido. Entonces les comento, si vamos a trabajar de 2 a 3 veces por semana, dentro de esas 2 o 3 sesiones, la duración debe de ser de 40 a 60 minutos, más o menos, dependiendo, les digo, el tipo de ejercicio que uno realice. Entonces, cuando nosotros elaboramos un programa, debemos de tener en cuenta los 3 principios fisiológicos fundamentales, los cuales son intensidad, especificidad y reversibilidad del efecto del entrenamiento. ¿Sí? Los repito, intensidad, especificidad y reversibilidad del efecto del entrenamiento. Son los principios fisiológicos fundamentales que hay que tener en cuenta cuando se realiza un programa de ejercicio. Además de que se deben de considerar las contraindicaciones de algunas enfermedades que pueda tener el paciente y de las condiciones crónicas que también tengan. Y de las reacciones adversas o efectos secundarios a lo mejor de algún medicamento o de algún tratamiento que esté siguiendo el paciente. También hay que tener en cuenta la motivación y las necesidades específicas de nuestro paciente. ¿Sí? ¿Lo van anotando? Otros factores que hay que tener en cuenta son las variables individuales. Estas son la edad, el nivel de entrenamiento, las limitaciones físicas y psicológicas que pueda tener el paciente. Repito, hay que tener en cuenta las variables individuales, edad, nivel de entrenamiento y limitaciones físicas y psicológicas del paciente. ¿Sí?
Entonces, esos son los factores que debemos de siempre tener en cuenta. Bien, entonces estábamos hablando que para elaborar un programa de ejercicio hay que tener en cuenta los tres principales principios fisiológicos, que es la intensidad, la especificidad y la reversibilidad del efecto del entrenamiento. Además que hay que considerar las contraindicaciones de algunas enfermedades y las condiciones crónicas que pueda tener nuestro paciente y de las reacciones adversas o efectos secundarios de los medicamentos que estén tomando, ¿sí? Además, existen variables individuales que también hay que tener en cuenta, los cuales son la edad, el nivel de entrenamiento y la limitación tanto física y psicológica de nuestro paciente. Aquí les explico un poquito más, porque hace ratito no les había dicho bien la idea. Entonces, estas variables individuales de edad, pues obviamente tenemos que entender que entre más edad, a lo mejor hay más dificultades, tanto físicas y psicológicas. Físicas de que a lo mejor no se puedan mover, de que ya no tengan esa habilidad o coordinación de una persona, pongamos, de 80 años a una de 60 años. Y lo físico es que a lo mejor entre más edad estén un poco más deprimidos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y el nivel de entrenamiento, qué tanta actividad física en medida de lo posible realizan. La mayoría va a ser sedentaria, pero a lo mejor no porque ya no puedan hacer las cosas, sino que porque se crearon esa idea de que ya están grandes y ya no deben de hacer ejercicio. Entonces hay que tener también en cuenta el nivel de entrenamiento. Y les comentaba, nos quedamos en esta idea que toda sesión de ejercicio debe de incluir el esquema tradicional, que es el calentamiento, la fase principal y el enfriamiento, ¿sí? Entonces, aproximadamente el calentamiento es de 3 a 15 minutos. Y sabemos que dentro del calentamiento está el calentamiento dinámico y el estático. El dinámico es donde ya a lo mejor se realizan movilizaciones activas por parte del paciente, donde le decimos que pues mueva la cabeza, mueve el cuello, los hombros, los codos, la muñeca, el tronco, la cadera, las rodillas, los pies, ¿no? Ese es el calentamiento dinámico. Y el calentamiento estático puede ser cuando realizamos estiramientos para preparar el músculo al ejercicio que se va a realizar. Entonces, todo ese calentamiento de 13 a 15 minutos aproximadamente. La fase principal va enfocada a conseguir los objetivos planteados antes de la sesión y como tal, pues a lo mejor duraría unos 20, 30 minutos aproximadamente, dependiendo de la capacidad aeróbica del paciente. Y el enfriamiento, o también llamado vuelta a la calma, aproximadamente dura de 2 a 5 minutos, ¿sí? Ahí es donde ya el paciente comienza a respirar, comienza a bajar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y a que todo vuelva a la normalidad, que se sienta tranquilo, en paz, en calma y que no haya tanta agitación, tanto cansancio, tanta fatiga, ¿sí? Entonces, esa etapa también es muy importante y también se puede hacer de manera dinámica o estática. La dinámica es pues ir bajando poco a poco el ritmo, ¿no? No pararse de golpe, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Uno cuando realiza ejercicio no hay que pararse de golpe. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está bombeando la sangre más rápido y con mayor fuerza. Y si nosotros paramos de golpe al paciente, lo que ocasionamos es como que el corazón como que sufra como una energía negativa, porque les digo, está bombeando fuerte y rápido y a lo mejor ocasionamos que se detenga por un momento y vuelva a latir de una manera incorrecta. Se crearía como una arritmia, eso es una arritmia. Entonces, el enfriamiento dinámico es ir bajando poco a poco la intensidad hasta calmarnos totalmente y el enfriamiento estático es realizar nuevamente estiramientos, pero ya para relajar los músculos que se trabajó durante la sesión.
¿sí? ¿No hay dudas en esa parte? No, 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 ninguna duda. Bueno, entonces pasamos, hay que tener en cuenta también que la etapa de inicio de un programa de ejercicio aproximadamente dura de 4 a 6 semanas iniciales, ¿sí? Aquí se realiza ejercicio de baja intensidad. ¿Para qué? Para que el paciente se comience a acostumbrar a las actividades que va a realizar, ¿sí? Claro, ¿está ahí? Entonces, la etapa inicial del programa de ejercicios dura de 4 a 6 semanas y se realiza ejercicio de baja intensidad, de corta duración y de pocas sesiones durante la semana. Recuérdenlo, baja intensidad, corta duración y pocas veces a la semana. De ahí posteriormente viene la etapa de mejoría, por así llamarlo, y esta aproximadamente dura de 4 a 5 meses. En esta etapa se va a incrementar la frecuencia, la intensidad y la duración del entrenamiento. Recuerden todo a la medida posible de las habilidades que pueda hacer el paciente. Repito, la etapa de mejoría dura de 4 a 5 meses y se va a comenzar a incrementar la frecuencia, la intensidad y la duración del entrenamiento. Luego tenemos la etapa de mantenimiento, donde comienza a partir del sexto mes, se comienza a partir del sexto mes y se centra ya en la persistencia del ejercicio. Aquí se supone que el paciente ya aprendió a realizar sus ejercicios, ya tiene mayor capacidad aeróbica, mayor condición física, mayor fuerza, mayor condición, mayor habilidad, a lo mejor mayor equilibrio. Y aquí a lo mejor ya podemos ir dejándolo un poquito, ya no verlo tan seguido, tan frecuente en las sesiones y como tal dejarle su programa de ejercicios en casa. ¿Por qué? Porque aquí ya surgió la neuroplasticidad, ya lo aprendió, lo puede ejecutar sin necesidad de que alguien esté corrigiéndolo o diciéndole cómo hacer el ejercicio. Entonces, esta es la etapa final de un programa de ejercicio terapéutico, a partir del sexto mes. Y bueno, pues la apta nos dice que el profesional capacitado para realizar este programa de ejercicio es el fisioterapeuta. Entonces, es lo que les decía la otra vez, pues nosotros tenemos esa habilidad de poder crear estos programas de ejercicio, no solamente para personas adultas mayores, sino para cualquier persona de cualquier edad. Y aquí hay algo importante que se los voy a pasar, es un programa de, para un programa de ejercicio para adultos mayores que nosotros lo podemos dirigir sin ningún problema, no está tan difícil, ya lo revisé, y que a lo mejor si tienen algún paciente y puedan comenzar a practicar estos ejercicios con ellos para que puedan ver si existe mejoría. Yo la verdad ahorita actualmente no tengo ningún paciente geriátrico, pero también estos ejercicios pueden ir encaminados a otro tipo de personas. Como tal, el programa se llama Ejercicios de Otago, el cual promueve ejercicios de equilibrio y fuerza y son individualizados y adaptados a las necesidades del paciente. Se pueden realizar en su mismo hogar y este programa es aproximadamente de 52 semanas para que él realmente lo aprenda y lo pueda realizar él solito. Este programa comenzó en Nueva Zelanda y fue desarrollado, probado y demostrado para la prevención de caídas y lesiones relacionadas con las personas adultas mayores de más de 80 años. Y además promueve la independencia dentro de su casa o dentro de su comunidad. Entonces, repito, es el programa de Otago. Son ejercicios muy fáciles, muy básicos que puede realizar el paciente y que van encaminados a eso, a prevenir caídas principalmente, que es lo que les pasa a las personas adultas mayores, a mejorar el equilibrio y a mejorar la fuerza. Yo creo mañana se los paso, se los comparto junto con el link de la clase y les digo, sin problema ustedes lo pueden aplicar a sus pacientes.
Entonces, no sé si tengan ahorita alguna duda, algún punto que quieran que vuelva a explicar. Todo claro, sin problema, podemos revisar o regresar a alguna diapositiva que no hayan entendido bien. ¿No? ¿Alguna pregunta? Ok, sí, 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 repetimos las etapas del programa de ejercicio. Entonces, a ver, yo creo que comenzamos aquí. Bueno, les comentaba que toda sesión de ejercicio o todo programa de ejercicio terapéutico incluye un esquema tradicional, que es el calentamiento, que dura más o menos de 3 a 15 minutos, la fase principal, que puede ser 20 a 30 minutos, y la fase de enfriamiento, que es de 2 a 5 minutos. Sí, y todo programa de ejercicio debe de seguir tres etapas: la etapa de inicio, la etapa de mejoría y la etapa de mantenimiento. La etapa de inicio va aproximadamente de 4 a 6 semanas iniciales. Aquí es donde tú vas a poner ejercicio de intensidad baja, de corta duración y pocas veces a la semana o pocas sesiones a la semana. ¿Para qué? Para que el paciente comience a, a obtener condición física, adaptarse a esos nuevos cambios que a lo mejor va a sufrir el cuerpo por comenzar a hacer ejercicio y para que vaya también ganando confianza contigo. Entonces, esa etapa inicial es de 4 a 6 semanas. Ejercicio de intensidad baja, corta duración y pocas veces a la semana. Después sigue la etapa de mejoría, que va de los 4 a los 5 meses. Aquí ya vas a incrementar la frecuencia, la intensidad y la duración del entrenamiento. Y repito, acorde a las habilidades que pueda o tenga tu paciente. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues les digo, ya son pacientes adultos, no los vas a poner a brincar o a correr, todo acorde a lo que pueda hacer. Pero esa es la idea, que vayas incrementando frecuencia, intensidad y duración del entrenamiento. Y después viene la etapa de mantenimiento, que comienza a partir del sexto mes y se centra en la persistencia del ejercicio. Repito, donde ya aprendió a realizar sus ejercicios y donde tú poco a poco puedes comenzar a ir dejando a tu paciente que lo haga en su casa. ¿Por qué? Porque ya aprendió la postura correcta, el número de repeticiones que debe de hacer, con qué objetos o con qué material lo puede hacer dentro de su casa y sin riesgo a que pueda sufrir alguna lesión, algún sobreesfuerzo, alguna caída. Entonces yo creo que es muy importante las tres etapas, tenerlas en cuenta y trabajar de lleno y poco a poco para que pues el paciente aprenda a realizar sus ejercicios, tanto a lo mejor aeróbicos como de cognición o de memoria, porque hay que acordarnos que este tipo de pacientes también hay que trabajar en esa parte de memoria y cognición para que no vayan perdiendo esas habilidades también. Claro ahí, Ceci, ¿sí? ¿Todo bien? Ok, bien. ¿Alguna otra duda que tengan? Las demás. Entonces, les digo, les comparto este programa de ejercicios que les mencioné. Son ejercicios muy básicos y muy funcionales y que estoy segura que les va a ayudar muchísimo tanto a ustedes para aplicarlo como a sus pacientes. Repito, son se llama ejercicios de Otago, promueven el equilibrio y la fuerza, así como la calidad de vida y para que puedan ser lo más independientes posibles dentro de su hogar. Y previene las caídas y y las lesiones relacionadas a este tipo de accidentes y mejora el equilibrio. Entonces,
por hoy sería todo. Terminaríamos con esta frase que también quiero que se las lleven. La clave es ser joven hasta morir de viejos, ¿sí? Entonces, repito mucho esto, hay que motivar a los pacientes a que sí pueden hacer las cosas en medida de las habilidades que tengan y no dejarlos que se depriman, no dejarlos que piensen que ya no sirven o que no pueden hacer las cosas. Los seres humanos tienen la capacidad de hacer lo que quieran si se lo propone, si lo practica. Nuestro trabajo es motivarlos, enseñarles cómo hacerlo. Bueno, todo esto de la neuroplasticidad básicamente es, como les digo, aprender las cosas a gusto, que causen una impresión y que lo disfrutemos tanto el paciente como ustedes al realizar sus terapias. Entonces, este es un equipo, un trabajo en equipo, tanto de ustedes como del paciente, a lo mejor del cuidador, y pues siempre tratar de sacarlos de su zona de confort y recuerden llevarlos a la zona del crecimiento para que puedan tener una mejor calidad de vida. Entonces, pues nos estamos viendo